Vamos a otras noticias. Una caída de 11,3% registró el IMASEC del mes de agosto del 2020 en comparación con el mismo mes del año anterior. De acuerdo a información del Banco Central, los resultados de agosto se vieron afectados por la emergencia sanitaria, ¿cómo no? Bueno, vamos a conversar sobre esto, sobre la situación económica en general, también sobre la caída de la actividad económica de agosto, con Alejandro Ursúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello y de Open BBK. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Carla, buenos días. Aquí estamos, sorprendidos lamentablemente con una cifra que no esperábamos que fuera, esperábamos la contracción, pero no de 2 dígitos. Entonces, Sí, pues, obviamente, estamos un poco ahí preocupados todavía por la economía. partamos por eso. ¿Qué pasó? Porque en el fondo sabemos que estamos afectados, veníamos con una caída importante en la actividad económica, pero el mercado no esperaba que el IMASEC cayera tanto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se explica esta caída de 11,3%? Mira, cuando uno empieza a divulgar la información, automáticamente uno se empieza a dar cuenta que el principal factor que rompió un poquitito esta paridad ¿no es cierto?, de índice nacional de actividad económica pasa por el rubro minero. El rubro minero tuvo una contracción, ¿no es cierto?, un 3,4%, y había sido y el rubro minero había sido durante los meses anteriores el que había mantenido un poco positiva la cifra. Es decir, hoy día fue la primera vez que tiene desde el comienzo de la pandemia una contracción el índice mensual de actividad económica del rubro minero, y eso de alguna manera viene a explicar este proceso. Lo que sí creemos que es un dato, ¿no es cierto?, es un mal dato, pero que es un mal dato coyuntural que de alguna manera debería empezar a mejorarse con el correr del tiempo, que ya vemos, ¿no es cierto?, que las medidas de confinamiento, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional también se empiezan a desarrollar con mayor brío, y los índices de producción industrial de países, ¿no es cierto?, potentes, que tienen alta injerencia con respecto a nuestro desarrollo y nuestro funcionamiento como economía conectada, ¿no es cierto?, a esta economía global, como el caso de China, ¿no es cierto?, que ya el día miércoles mostró un índice de actividad industrial bastante superior a la que se esperaba, inclusive para el mes, y los datos de Europa que se entregaron el día de ayer, donde Alemania, por ejemplo, tuvo su mejor mes después de 2 años. Vemos que de alguna manera esperamos, ¿no es cierto?, que esto sea una noticia bastante puntual y que paulatinamente se empiece a ir mejorando, ¿no es cierto?, hasta estas expectativas con el correr de los meses, cuando efectivamente ya el desconfinamiento haya empezado a quedar atrás de una forma más consistente. Alejandro, bueno, todos queremos eso. El problema es que ayer lo decía también el ministro de Hacienda, esto demuestra la fragilidad del escenario en el que nos estamos moviendo, y uno se pregunta si lo que está sobre la mesa hasta ahora va a ser suficiente para esa recuperación, al mismo tiempo que uno se pregunta cuál va a seguir siendo el escenario, porque eso no lo podemos saber. Está siempre el fantasma de los rebrotes, de las olas que vuelven a afectar en materia sanitaria. Te quiero preguntar si lo que está sobre la mesa hoy día como política, como incentivo a mejorar nuestro desempeño económico es suficiente. Estamos viendo, por ejemplo, que se está tratando de apuntalar el empleo con subsidios, estamos viendo que también nos estamos desconfinando y por lo tanto la gente sale más, me imagino tiene que consumir más, hay viajes interregionales para mover sectores también como el turismo, la gastronomía. ¿Está bien encaminado lo que se está haciendo para ir revirtiendo estas cifras? A ver, es difícil el decir si es suficiente. Como tú dices, ¿no es cierto?, vemos como en Europa paulatinamente ha ido nuevamente resurgiendo, ¿no es cierto?, medidas de confinamiento y los rebrotes. Y cuando nosotros empezamos a divulgar la información de IMASEC, nos damos cuenta que efectivamente en la parte no minera, servicios, ¿no es cierto?, empresas manufactureras y construcción son las que de alguna manera mayor nivel de contracción tuvieron, y obviamente eso obedece a las restricciones de movimiento a causa de la pandemia. Si son suficientes las medidas que está tomando el gobierno, si son suficientes las acciones que están desarrollando, la verdad que es difícil saberlo porque aún sigue siendo esto una noticia en desarrollo. Pero vemos, ¿no es cierto?, cómo paulatinamente algunos rubros que prácticamente estaban en un proceso de congelación, ¿no es cierto?, de su actividad, paulatinamente han empezado a ir mejorando y teniendo algo de actividad, ¿no es cierto?, las medidas, ¿no es cierto?, las medidas de podernos desplazar interregionalmente son elementos que de alguna manera nos van a ir ayudando. Conocer la verdadera dimensión es difícil. Yo creo que vamos a tener que ir viendo cifras de estas características y también, ¿no es cierto?, una economía no solamente chilena, sino que mundial bastante decaída, hasta que verdaderamente, ¿no es cierto?, seamos capaces de descubrir una vacuna y seamos capaces, de cierta forma concreta, de dejar atrás la pandemia. Hoy día tenemos que, como decía muy bien el ministro Briones, y como muy bien lo planteabas tú, tenemos que ir, ¿no es cierto?, de alguna manera ecualizando la actividad económica en función, ¿no es cierto?, de las medidas de resguardo sanitarias para evitar, ¿no es cierto?, la propagación del contagio, pero que nos permitan seguir funcionando.
la otra vez también lo conversamos en este mismo espacio, cuando hablamos con respecto a las medidas, ¿no es cierto?, que hizo el Estado para poder hacer un proceso de impermeación saludable del mundo laboral. Y decíamos que eran medidas que para el minuto eran suficientes, pero teníamos que ir viendo cómo se seguían, ¿no es cierto?, desarrollando, y vemos que aún esto sigue, ¿no es cierto?, teniendo muchas repercusiones, mucho dinamismo, y no podemos efectivamente terminar concluyendo, ¿no es cierto?, si esto es suficiente o no, lamentablemente, pero yo creo que en ese sentido vemos, ¿no es cierto?, un Banco Central muy alineado con las políticas y con lo que está pasando, ¿no es cierto?, a nivel actividad económica, y también vemos un ministerio de Hacienda también, ¿no es cierto?, muy preocupado del proceso, de este proceso, y lo cual también, por ejemplo, el mes de agosto también trajo dentro de lo negativo una cifra positiva, que fue, ¿no es cierto?, que ya de alguna manera la tendencia de caída libre del desempleo se empezó, ¿no es cierto?, a contener con 119.000 puestos de trabajo, ¿no es cierto?, y obviamente en este caso no entran en consideración la gente que está hibernando, ¿no es cierto?, con su fuerza laboral, pero sí vemos que de alguna manera hay otros indicadores que demuestran que por lo menos la caída libre que estamos viviendo, ¿no es cierto?, durante los meses de junio y julio se está de alguna manera empezando a contener. Este es el factor más importante para pensar en estabilizar el escenario, el empleo. El ministro de Hacienda hace un par de días decía, lo que me quita el sueño hoy día es crear más empleo, prioridad 1, 2, 3, 4 y 5 del gobierno, por eso también el presupuesto se enfoca hacia allá. ¿Cuánta presión sobre el desempeño económico hay cuando tú tienes un escenario laboral tan complejo como el de ahora, con 1.800.000 empleos que se han destruido y con gente que ha salido de la fuerza laboral y que hoy día ni siquiera está buscando retornar? Yo me imagino que ahí viene la contracción del consumo, la gente tiene menos poder adquisitivo, las familias tienen necesariamente que empezar a restringirse y por lo tanto nuestra economía no puede estar tan boyante, tan robusta. ¿Ese es el principal factor? Yo creo que hay dos elementos muy importantes que tenemos que considerar cuando estamos hablando de elementos ¿no es cierto?, de reactivar una economía. Las primeras políticas durante los meses de abril, mayo y junio, principalmente hablando de una manera de hibernar de la manera más saludablemente posible la economía, ¿vale? decir, ¿no es cierto?, un proceso como lo otro, nosotros ponerlo a dormir con los menores daños posibles. Y después viene la segunda etapa, que es la reactivación, y ahí efectivamente hay un foco muy importante, como tú bien planteas, de recuperar la fuerza de trabajo. Tenemos, ¿no es cierto?, cerca de 1.800.000 personas desocupadas, y también hablamos, ¿no es cierto?, de la fuerza laboral activa, es aquella gente, que es un muy buen punto, aquella gente que pudiendo estar en edad de trabajar y teniendo las condiciones para trabajar, está buscando activamente trabajo. Esa es la cosa del trabajo. Pero hay gente que dice que si tengo las condiciones y tengo la para hacerlo, no lo estoy buscando porque ¿no es cierto?, porque no lo voy a encontrar, y obviamente eso hace que cuando calculamos el desempleo, ¿no es cierto?, este sea menor. Pero la segunda patita muy importante con respecto a cómo reactivar la economía es, ¿no es cierto?, ver todo el apoyo que vamos a tener hacia las pymes principalmente, para poder mantener ¿no es cierto?, el suministro y la cadena de pago. La cadena de pago, ¿no es cierto?, es que los diferentes proveedores, ¿no es cierto?, que se interrelacionan para poder llegar a un producto hacia el consumidor final también estén sanos, ¿vale? Es decir, que se puedan pagar los compromisos financieros, que se pueda pagar la mano de obra en ella implicada para poder paulatinamente reactivando la economía. Yo creo que en este caso tenemos, por un lado, el poner foco en recuperar la fuerza laboral, y por otro, ¿no es cierto?, en reactivar la economía, principalmente en garantizar, ¿no es cierto?, la cadena de pagos, que es un elemento muy, muy importante para poder echar a andar la economía ¿Y eso, cuando ya, ¿no es cierto?, la pandemia vaya quedando atrás. eso cuánto se está haciendo, cuánto se está priorizando hoy día? De hecho, en el caso de los subsidios de empleo, había sectores particulares que esperaban incluso incentivos adicionales, por ejemplo, para el sector gastronómico, para el sector turismo, que han estado fuertemente afectados, no solo, Alejandro, por la pandemia, sino que desde antes, desde el estallido social, que además hoy día, en octubre, miran con preocupación que pudiera nuevamente haber algún estallido o algo que complicara aún más las cosas. Entonces decían, ¿por qué no poner incentivos adicionales? ¿Tú crees que se ha puesto el foco, la lupa, por ejemplo, en las pymes y particularmente en esos rubros que han sido los más golpeados? Yo creo que falta concentrarse mayormente ¿no es cierto?, en lo más específico, en lo más micro. En términos macro, creo que de alguna manera la política apunta, y las medidas económicas de la política actual están apuntando a esos caminos, ¿no es cierto?, de seguir reactivando procesos, pero obviamente falta una mirada un poco más específica, pero que esperamos también que a medida que la pandemia vaya quedando atrás, se vaya reactivando. Por ejemplo, me acuerdo, semana atrás se hablaba, ¿no es cierto?, del confinamiento que había tenido la gente de Pomaire, y Pomaire, ¿no es cierto?, después había preparado, cuando se levantaron las medidas, para que se pudiese llegar al lugar, pero
con las medidas señales tampoco había llegado nadie. Entonces nos damos cuenta que estos clústeres productivos, o sea, que estos temas son multifactoriales, no solamente porque se levanta una barrera o porque hay una ayuda, ¿no es cierto?, a su sustantivo. En este caso, por ejemplo, se está discutiendo ayer y antes de ayer, veíamos cómo se discutía, ¿no es cierto?, en el noticiero la posibilidad de suspender los juegos pirotécnicos de la quinta región para, ¿no es cierto?, para Nochevieja y Año Nuevo. Y eso obviamente complica el escenario porque esto también genera foco, ¿no es cierto?, como efectos colaterales, una actividad turística muy relevante también para la quinta región. Entonces son elementos que tenemos que ir considerando en un todo. Yo obviamente creo que ahí falta un poco una bajada hacia las particularidades individuales que puede tener cada uno de los rubros que obviamente están requiriendo ciertas especificaciones técnicas que son distintas a las medidas macro, pero vemos ya por lo menos cuando estemos pasando ya ahora un porcentaje importante de la población de la región metropolitana a fase 3, lo importante es que nos cuidemos, ¿no es cierto?, también para nuestro efecto de cuidado, de medidas epidemiológicas, ¿no es cierto?, va a tener como consecuencia también que la economía se pueda reactivar y a la vez también ayudemos a la gente que requiere, ¿no es cierto?, de que la economía de su sector también se vaya moviendo. Yo creo que esto es un elemento donde tenemos que ser muchísimo más solidarios, ¿no es cierto?, dentro de una economía que está tan frágil y ser conscientes que como consumidores podemos ser portadores, ¿no es cierto?, de un virus o también podemos ser vasocomunicadores de un virus que también es importante mantener también acotado. Bien, Alejandro, te queremos agradecer por este análisis. Bueno, muy atentos a todos los indicadores que vengan de aquí en más. Ojalá con mejores noticias que este IMASEC, que nos dejó a todos un sabor un poquitito amargo, aunque hay algunas luces de esperanza tal como tú nos has explicado. Que te vaya muy bien y que Carla, tengas un buen fin de semana. Dime. Gracias. Esperamos que sea, ¿no es cierto?, que empiece a repuntar de aquí del mes de septiembre cuando ya las medidas de confinamiento sean mucho más concretas. Muchas gracias por la invitación y como siempre disponibles para una nueva conversación. Bien, Alejandro, que te vaya muy bien. Buen fin de semana. Nos vemos. Igualmente. Buen fin de semana, Carla.